Ok. Buenos días, chicos. Vamos a dar comienzo a la clase de Ciencias Naturales y vamos a ver el tema de hoy, que es el principio de Arquímedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, principio de Arquímedes. ¿Alguien recuerda lo que es el principio de Arquímedes? ¿En qué se basaba este principio? Aileen, ¿te acuerdas? Aileen, ¿Me a dijo ver, algo, profe? ¿cómo? ¿Me dijo algo? Claro, por supuesto. Hábleme del principio de Arquímedes. ¿Recuerda en qué se basaba el principio de Arquímedes? ¿Sí me oye? Déjame poner un momentico la corneta, el parlante. Ya. Voy a poner mi parlante para que me escuchen un poco más alto porque creo que no me están oyendo, ¿ok? Ok, chicos, disculpen. ¿Ahora sí me oyen bien? Sí, sí. ¿Sí? Ok, ya, perfecto. Entonces vuelvo a compartir mi pantalla. Ok, entonces estamos viendo lo que es el principio de Arquímedes. Le preguntaba a Aileen si recordaba el principio, en qué se basaba, en qué se basaba este estudio. En la fuerza de empuje, Perfecto, en la fuerza de empuje. ¿De sólidos o de fluidos? sólido. De sólidos. Fuerza de empuje de fluidos. Sí Ah, tiene mucho que ver sólidos porque está empujando cualquier tipo de sólido, pero la fuerza de empuje se produce en fluidos. ¿Alguien recuerda cuáles son los fluidos? Los fluidos son dos, chicos. Los fluidos pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos, ¿sí? Gases. Entonces, la fuerza de empuje puede ser en cualquiera de estos dos estados de la materia. Se llama Arquímedes porque el que estudió este principio, el que lo descubrió, fue el gran científico griego Arquímedes, hace muchísimos años, más de 2200 años. ¿Ok? Entonces, sabemos que cuando se introduce un objeto sólido en un líquido, el líquido ejerce una fuerza de abajo hacia arriba sobre el objeto sólido, ¿ok? Por esto es difícil hundir los cuerpos poco densos en el agua. Sabemos que los objetos que más que se van a hundir son los más densos. Cuando hablamos de densos hablamos de más pesados, los masivos. Pero los que son menos densos, los que pesan menos, ellos no se van a hundir. Pero eso también depende de los principios que vamos a ver ahorita. Entonces, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Es por esto que cuando entra un objeto dentro de un líquido, el líquido se desplaza para darle espacio al objeto, ¿sí? Así como pasa en los sólidos, que en los sólidos dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿verdad? Porque si el espacio es reducido no caben dos, ¿verdad? Es muy diferente en el líquido. Aunque no quepan, el líquido siempre va a ceder para que el sólido tome su posición. ¿Sí? Entonces vemos aquí el ejemplo donde nosotros tenemos un vaso de agua, ¿sí? Y nosotros estamos introduciendo un cubo de azúcar, ¿sí? El agua no estaba en esa medida, el agua estaba mucho más abajo, pero él subió
Subió el nivel del agua para darle espacio al objeto que estaba entrando. Entonces, esta fuerza que ejerce el líquido sobre el objeto hace que aparentemente el sólido pese menos que el aire. A esta fuerza ascendente la llamamos fuerza de empuje. Lo que decía Aileen, felicidades Aileen, de verdad, es fuerza de empuje, ¿sí? ¿Por qué es fuerza de empuje? Porque es una fuerza que se está produciendo de abajo hacia arriba. Entonces, para entender un poquito más lo que es la fuerza de empuje, antes de sumergirse un objeto, tiene un peso llamado peso real. Es decir, yo tengo mis cubos de hielo. Los cubos de hielo que yo tengo tienen un peso, ¿sí? Exacto, por ejemplo, pesan 20 gramos, 30 gramos, 100 gramos. Este es mi peso real. Pero cuando yo sumerjo estos cubos de hielo en el agua, el peso real se contrarresta con la fuerza de empuje que lo impulsa hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí vemos que hay dos fuerzas, la del peso real y la de la fuerza de empuje. Esta fuerza, como ya lo hemos hablado, como es de abajo hacia arriba, lo que hace es impulsar el objeto. Tanto el peso como el empuje son las magnitudes que se establecen si aparece una fuerza neta que determina si el cuerpo se hunde, flota o emerge. Entonces es muy importante para que se dé el principio de Arquímedes tener estas dos herramientas. Primero, el peso del objeto que se está sumergiendo en el fluido y tenemos la fuerza de empuje que es la que realiza el fluido. Decimos que tanto el peso como el empuje son magnitudes. ¿Alguien recuerda qué es una magnitud? Aquí nosotros le llamamos magnitudes. Emily, ¿recuerda lo que son magnitudes? No. ¿No? ¿Adán? Es como para medir algo. Muy bien, excelente. Cuando hablamos nosotros de magnitud es algo que tenga medida, es algo que tiene medida, algo que se pueda medir, algo que nosotros le podemos asignar un valor numérico, ¿sí? Por ejemplo, el peso, cuando nosotros nos pesamos es una magnitud, porque nosotros nos da, bueno, usted pesa 45 kilos, usted pesa 20 kilos, ¿verdad? Igual con las medidas, usted mide unos 50 metros. Esas son magnitudes, porque es algo que se puede medir, que se le puede agregar un valor numérico. Entonces, tanto el peso como el empuje son magnitudes, es decir, que se pueden medir y que tienen un valor numérico, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de la fuerza neta, y la fuerza neta es la fuerza total que se ejerce en un evento. Por ejemplo, cuando se contrarresta el peso del objeto con la fuerza de empuje, ahí hay dos tipos de fuerzas. Esas fuerzas se suman o se restan y me dan una fuerza neta, que es la fuerza total que está pasando en este momento, ejemplo, en un vaso con agua y hielo, ¿ok? Entonces, dependiendo de esta fuerza neta, yo voy a saber si un objeto que yo meto en un líquido se me va a hundir, va a flotar o va a emerger. Entonces, ¿recuerdan cuando un objeto se hunde, flota o emerge? ¿Se recuerdan? ¿Qué significa cuando un objeto se hunde? ¿Qué significa cuando un objeto Dígame. ¿Alguien por ahí quiere hablar? Por favor, ¿qué significa cuando un objeto se hunde? Emilia. Cuando se va hacia el fondo de donde está. Perfecto. Un objeto se hunde cuando va al fondo. Cuando un cuerpo flota. Evelyn, ¿cuándo un cuerpo flota? Un cuerpo flota cuando se mantiene encima del agua. Cuando se mantiene encima del agua. Es muy importante saber que cuando alguien flota, está parte en el agua y parte afuera. ¿Sí? Es como mitad y mitad. ¿Ok? ¿Y qué significa cuando un cuerpo emerge, Aileen? Aileen. Cuando flota.
Ajá, cuando un cuerpo emerge, recuerda que flota es cuando está suspendido, pero mitad en el agua y mitad arriba. Cuando un cuerpo emerge está totalmente en la superficie, ¿ok? Entonces, las condiciones para que esto suceda es lo siguiente. Si el empuje es mayor que el peso, la fuerza neta estará dirigida hacia arriba, por lo tanto el objeto emerge. Es decir, si la fuerza que hace mi fluido hacia arriba, o sea, la fuerza de empuje es mayor que el peso del objeto que está introduciéndose en el fluido, este objeto va a emerger, ¿sí? Un ejemplo, si yo tengo en un tanque de agua y yo pongo una hoja en blanco, una hojita bond, ¿qué pasa con esa hoja? Esa hoja emerge, se mantiene en la superficie. ¿Por qué? Porque su peso es muy bajo, entonces la fuerza que hace el agua es mucho mayor. Ahora, si el empuje, dime un momentico, ¿qué es esto? Ahora, si el empuje y el peso tienen igual magnitud, es decir, tienen los mismos valores, la fuerza neta es cero. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo flota, eso quiere decir que ni se hunde ni se emerge. El cuerpo que flota ni se hunde ni se emerge, está en la mitad de los dos, ¿ok? Mitad del objeto arriba y mitad del objeto abajo. Eso se llama flotar. Y esto pasa cuando la fuerza de empuje y la fuerza y el peso del objeto son iguales. Pero ¿qué pasa? Si el peso del cuerpo es mayor que el empuje del fluido, la fuerza neta resultante tendrá el sentido del peso y por lo tanto el objeto se hunde. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muchísimo más pesado que la fuerza de empuje que puede realizar el fluido. Y en este ejemplo nosotros podemos ver, por ejemplo, el barco. Este barco que se dañó, que no tiene el motor encendido, ¿sí? Es un objeto que está dañado, pero ¿qué pasa? Es tan pesado, ¿sí? Que su peso es mayor que la fuerza de empuje que hace el agua. Entonces, por lo tanto, este objeto se hunde. ¿Entendidos todos hasta acá? Esto no se les puede olvidar, las condiciones para que los objetos, cómo los objetos interactúan con los fluidos, ¿ok? Entonces, para entenderlo mejor, Adrián, porfa, léame la primera partecita, el primer ejemplo. Ya, si la botella está vacía, la botella emerge. ¿Sí? Si la ¿Qué significa que emerge? se hunde. No, que se queda ante la mitad. No, Adrián. Sube. Se queda arriba en la superficie. Eso es emerger. Ajá. Continúe. Ya. Si la botella tiene agua hasta la mitad, la botella flota en la mitad del agua. Ni se hunde ni se emerge. Ahí sí, flota, ¿verdad? Está en la mitad. Ni se hunde ni se emerge. Perfecto. ¿Y el último? Si la botella está llena, la botella se hunde. ¿Qué significa que se hunde? Se va hasta abajo, hasta el fondo. Hasta el fondo, ¿verdad? Entonces, es muy sencillito. Con este ejemplo nosotros lo podemos entender, lo podemos hacer en nuestra casa si nosotros queremos. Agarramos una botellita y podemos poner una tina, ¿verdad? Y podemos ver que este principio se cumple. Evidentemente la botella no va a quedar vertical, la botella siempre va a estar en sentido horizontal. Entonces, en el sentido horizontal nosotros podemos ver cuando la botella está vacía, que se va a quedar arriba. Si la llenamos a la mitad, la botella va a estar mitad del cuerpo, ¿sí? Sumergida y mitad del cuerpo arriba, o sea, va a estar justamente flotando. Y si nosotros llenamos totalmente la botella, vamos a ver cómo se nos va a ir al fondo de nuestra tina, ¿ok? Entonces, la fuerza de empuje es igual al peso del fluido que se desplaza al introducir un objeto. Chicos, si por ejemplo, yo tengo un vaso de agua y el vaso está a la mitad, ¿sí? Tengo medio vaso de agua. Y yo introduzco una pelota, una canica grande, ¿sí? O introduzco 3 canicas grandes. ¿Qué pasa? El fluido va a subir, ¿sí? Entonces, puede ser que se llegue hasta el tope del vaso. Ese fluido
del agua, en este caso, que sube hasta el tope del agua, eso quiere decir que el valor del agua que subió es el mismo valor que tiene el peso del objeto que yo introduje en el agua. Esto siempre va a ser relacionado. Siempre el agua que va a subir, que le va a dar un lugar para que el objeto lo ocupa, es el mismo valor que tiene el objeto que estoy introduciendo en ese momento. Entonces, la resultante de las fuerzas de empuje y de peso se denomina peso aparente. Entonces, el peso aparente es igual a la fuerza de empuje menos el peso real. Entonces, aquí nosotros tenemos esta formulita que dice que el empuje, la fuerza de empuje, es igual, ¿sí?, al peso del fluido desalojado. Es decir, ¿cómo yo sé cómo es mi peso de empuje? Bueno, si yo tengo mi vaso y mi vaso tenía 100 mililitros de agua, pero rebosó y se cayó de mi vaso 50 mililitros del agua, ese va a ser la fuerza de empuje, porque el empuje es igual al peso del fluido desalojado. ¿Cuánto fluido fue desalojado? 50 mililitros. Entonces, esa fue mi fuerza de empuje. ¿Ok? Y el peso aparente es el empuje menos el peso real del objeto. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi peso de empuje que fue 50 mililitros, que fue lo que se me salió de mi vaso. Y a eso yo le voy a restar el peso real del objeto, eso me da el peso aparente, el peso que parece que tuviera el objeto dentro del agua. ¿Ok? Entonces, así, esta es la fórmula que nosotros usamos para tener estos dos valores. Y como vimos en la clase anterior, nosotros podemos aplicar este principio no solamente en líquidos, sino en gases, porque recuerden que el gas también es un fluido. Y en la vida cotidiana nosotros lo podemos ver en estos globos aerostáticos, ¿sí? Son globos que están sumergidos en el fluido gaseoso, pero tienen una forma bien específica de trabajar, y es trabajando con la densidad del aire, volviendo el aire mucho más denso o volviéndolo menos denso, y con eso puede subir o bajar el globo. ¿Ok? Entonces, se puede aplicar el mismo principio a los globos aerostáticos. Estos están completamente sumergidos en el fluido del aire. Para que el globo empiece a subir, debe tener una densidad por medio menor al aire. Es decir, el globo tiene que pesar mucho menos que el aire. ¿Y qué se hace para que la densidad del globo disminuya? Pues se calienta. Y al calentarse, baja esta densidad. Entonces se debe calentar el aire que está dentro del globo. Y al bajar la densidad, el globo empieza a subir porque pesa mucho menos. Pero en el momento que ya las personas quieran descender, quieren bajar, ¿qué hacen? Bueno, apagan la temperatura, bajan la temperatura para que el aire del globo vuelva a bajar y se vuelva mucho más denso, y así empieza a descender poco a poco nuestro globo aerostático. Entonces, chicos, ¿estamos entendiendo hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, No. necesito que esto quede bastante claro para la actividad que van a realizar hoy, ¿ok? Entonces, para nosotros calcular el fluido del aire, se utiliza esta fórmula. La fuerza de empuje es igual a la densidad del flujo por la gravedad, que es 9.8, por el volumen del cuerpo en el aire. Entonces, tenemos que ver la densidad del aire por la gravedad de la Tierra, por el volumen del cuerpo en el aire, es decir, en este caso, el volumen del globo aerostático. Y eso nos da la fuerza de empuje que esté realizando el fluido en ese momento. ¿Ok? Bueno, chicos. Entonces, con esto, vamos a dar por finalizado el tema de principio de Arquímedes. Hoy voy a mandar, estén pendientes a su plataforma, voy a mandar una hojita de actividad donde vamos a reflejar estos principios que nosotros vimos, cuando algo se emerge, cuando algo se hunde, cuando algo flota, y vamos, pues por eso necesito que presten mucha atención con lo que les dije cuando un cuerpo entra a un fluido y se desocupa el fluido. Recuerden que el mismo valor
del fluido que está desocupado para que darle espacio al objeto, es la misma fuerza de empuje que va a tener. Es decir, si se me está desalojando 50 mililitros de agua, es porque es el peso que se está introduciendo en ese momento en el líquido. Eso siempre va a ir de la mano, siempre va a estar relacionado. ¿Ok? Entonces, bueno chicos, con esto finalizamos la clase. Si tienen alguna pregunta para finalizar y que estén pendientes en su plataforma. ¿No? ¿Todo claro? Emily. Sí, todo claro. Ya, perfecto. Bueno chicos, me contenta bastante. Entonces, bueno chicos, damos por finalizado la clase y nos vemos en una ollita para ver el tema de sociales. Estar bien educado.